amarte. Te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta mañana porque podemos estar aquí en su casa, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los niños van a salir a su clase. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Cuando lo localice con un amén, en el versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Génesis 3, 8, 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Revélanos tu palabra de tal manera que la podamos entender, la podamos guardar en nuestros corazones, la podamos confesar con nuestros labios, la podamos poner por obra en nuestras vidas. Que hoy tu palabra haga en nosotros todo aquello para cual tú la habrás enviado. En el nombre de Jesús, confirma tu palabra y séllala en nuestros corazones, trayendo salvación, sanidad, liberación, restauración, fortaleza, gozo, paz, bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome su asiento. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre la primer pregunta que Dios hizo.
Sobre ello vamos a estar reflexionando. Cuando Dios creó al hombre, Adán, le dio directrices, le dijo que hiciera, cómo hiciera las cosas, y lo puso en el huerto del Edén y lo guió. Pero ahora nos encontramos con Dios y Adán. Dios ahora aquí en este capítulo 3 del Génesis, Dios no lo está guiando a Adán, Dios no le está dando directrices, Dios no le está diciendo cómo debe de vivir o qué hacer. Ahora Dios le está haciendo una pregunta: ¿dónde estás tú? Y hoy Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde estás tú? A veces nosotros estamos perdidos en la casa de Dios. O sea, que está nuestro cuerpo aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Está nuestro cuerpo aquí, pero nuestros pensamientos no están aquí. Está nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente no está aquí. Y es por eso que Dios, hoy vamos a reflexionar sobre esta pregunta, sobre este tema: ¿dónde estás tú? En esta altura de la vida, en su vida, en su caminar con Dios, muy independientemente de los años que usted tiene conociendo a Dios, de los años que usted tiene como cristiano, algunos pueden tener 10, 5, 20, 2, 3, 1, meses. A esta altura de su vida cristiana, a esta altura de su experiencia como cristiano, como cristiana, yo le hago esta pregunta. Dios nos hace esta pregunta: ¿dónde está usted? El apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, dijo que nuestro caminar con Dios es como una carrera, donde dice Pablo: todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio. Todos en la competencia, todos corren, pero solamente uno es el que se lleva la corona. En las Olimpiadas todos los atletas participan, pero solamente según la disciplina. Hay diferentes disciplinas. En las distintas disciplinas participan muchos atletas, pero solamente uno se lleva la medalla de oro. ¿Verdad que sí? Acabamos de terminar acá en México la liga de fútbol, la temporada que yo nunca he entendido por qué le llaman, no sé si es la 25-26 o 26-27, ¿cómo le llaman? La apertura 26, y luego inicia más después algunos. Bueno, yo nunca he entendido por qué las combinan así, pero bueno. Y acabamos de terminar en la Liga Mexicana de Fútbol
¿Quién quedó campeón? Cruz Azul, ¿verdad? Bueno, se me hace que antes de cristianos. No, no se crean, no tiene nada que ver. Se llaman Cruz Azul porque así se llama el cemento. Son los cementeros de Cruz Azul. Así como hay cemento Chihuahua acá en Chihuahua, allá en México hay un cemento que se llama Cruz Azul. Ok. Bueno, se acaba de terminar la liga o la competencia de la Liga Mexicana de Fútbol. Mira, Mario, apágame eso, por favor. Y todos los equipos durante esta temporada 26, todos iban con una meta, todos iban con un propósito. ¿Y cuál era la meta? Ganar el trofeo, ¿verdad que sí? Bueno, la Biblia enseña que en una competencia así todos los atletas corren. En el tiempo bíblico no había tantas disciplinas como hoy hay en las Olimpiadas. Y allí se les daba una corona, una guirnaldas, que era la corona, era el premio. No había medalla de oro, ni medalla de plata, ni medalla de bronce. Pero dice el apóstol Pablo que todos corrían con una meta: ganar el premio. Y nosotros en nuestro caminar cristiano vamos con la misma meta. Dice el apóstol Pablo: corran de tal manera que ganen el premio. O sea, el apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que no por venir a la iglesia ya ganamos el premio. Nuestra asistencia a la congregación, al templo, no nos asegura el premio. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos venir al templo y, como les decía, viene nuestro cuerpo, pero nuestro corazón no está. Hacemos presencia con nuestro cuerpo y nos esforzamos, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro lugar. Por eso Dios pregunta: ¿dónde estás tú? No está preguntando de nuestra meramente o solamente de nuestro cuerpo físico, de nuestra anatomía. Llega llega el Señor en el huerto del Edén, y yo les hago esta pregunta: ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Sí sabía? Sí sabía. Entonces, en nuestro caminar, en nuestra carrera, entonces yo les decía que nuestra asistencia al templo no nos asegura el premio. Es por eso que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos hoy en nuestro caminar con Dios, independientemente de los años que usted tenga, del tiempo que tenga como cristiano, ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde está? ¿Va avanzando o va retrocediendo? ¿Va avanzando o se detuvo? Por eso la Escritura nos enseña que no es del que empieza, sino del que termina, del que llega hasta el final. La semana pasada veíamos de las dos vacas que caminaban recto, pero otra de las cosas que dice el versículo bíblico en el capítulo 6 del primer libro de Samuel es que iban andando, o sea que no pararon.
Iban andando, no pararon, y en su caminar se encontraron con tropiezos, con piedras, con, no podemos decir baches porque no estaba pavimentado el camino, pero encontraron hoyos en el camino, donde de pronto el carro o la carreta se atoró, pero ellas seguían avanzando recto. Y veíamos nosotros la semana pasada que si la presencia de Dios no nos hace caminar rectos, no nos endereza, estamos perdidos. Si el poder de Dios no puede enderezar tus costumbres y tus mañas y limpiarte de tus pecados, nada te va a cambiar, nada, no hay ningún poder humano que pueda cambiarte. Por eso nos encontramos situaciones en los hogares, en los matrimonios, donde el esposo le promete y le jura a la esposa que es la última vez que bebe, y llega el fin de semana y vuelve a hacer lo mismo. Los hijos le prometen al papá, a la mamá, que es la última vez que lo hacen, pero viene el próximo fin de semana y lo vuelven a hacer, y lloran y gimen y lo aseguran y lo prometen que no lo vuelven a hacer, de tal manera que hay gente que cae en la cárcel y ahí están llorando y prometiendo que no lo vuelven a hacer, y salen y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no hay poder humano que pueda transformar el corazón del ser humano, solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Las lágrimas de mamá no cambian a ningún hijo. Los castigos de papá no cambian a ningún hijo. Las lágrimas de la esposa no cambian a ningún esposo. Las lágrimas y el ruego de los esposos no cambian a ninguna esposa. El único que tiene poder para transformar las vidas es Dios. Y si el poder de Dios no te endereza, estás perdido. Entonces Pablo dice: corran de tal manera que obtengan el premio. Pero en este caminar, en nuestra carrera que vamos como cristianos, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué tan cercas estamos de obtener la corona de la vida? ¿Qué tan cercas estamos de obtener el premio? Lo que determina que lleguemos hasta la meta, que lleguemos hasta el final, es la actitud de nuestros corazones. El lugar que determina, o el espacio, el lugar que determina en qué lugar estamos en nuestro caminar, es la actitud de nuestros corazones. Dice el versículo 8 de Génesis, el que leímos, que Adán y Eva habían tomado, del fruto prohibido, pero ya en el versículo 8 dice que ellos estaban en el huerto del Edén y ellos escucharon la voz de Dios. Vamos a leerlo una vez más, verso 8. Ahí tiene su Biblia. Verso 8 dice: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Si ellos escucharon la voz de Dios, la pregunta que
tenemos que hacernos qué fue lo que escucharon. ¿Qué vendría hablando Dios? ¿Qué hablaría Dios cuando estaba paseándose en el huerto? Dios, la Biblia nos revela que cuando Dios creó al hombre, Dios lo visitaba al hombre en el huerto del Edén. Y el versículo 8, cuando dice al aire del día, se refiere cuando ya estaba atardeciendo, a la brisa. Ya ve cuando atardece empieza a caer una brisita. A esa hora, cuando estaba atardeciendo, Dios entró al huerto. Y Adán y Eva escucharon que Dios andaba paseándose en el huerto, pero no solamente escucharon ruido, escucharon algo que los espantó. Por eso dice la Escritura, oyeron la voz de Jehová Dios y los espantó. Se asustaron cuando escucharon a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que Dios estaba hablando para que ellos se hayan asustado? ¿Se ha puesto usted a pensar qué era lo que Adán y Eva escucharon en el huerto del Edén para que se hayan asustado? ¿Quieres saber qué fue lo que escucharon? Escucharon su nombre. Dios no fue a visitar a las cebras. Dios no fue a visitar a los cocodrilos, ni a las vacas, ni a los burros, ni a los toros. Dios fue a visitarlo a ellos. Es como cuando el esposo llega a casa y abre la puerta y ¿qué grita? ¿Qué dice? Amor, ya llegué. Si su esposa no está ahí en la sala o donde ella se pueda ver, puede andar ahí en la cocina cocinando, estar en la recámara, en fin. Vemos esa escena, ¿no es cierto? Amor, ya llegué. O vemos esta otra escena, cuando se oye la puerta y la esposa está en la recámara o en la cocina y nadie habla, ¿qué dice la persona? ¿Quién llegó? ¿Sí o no? ¿Quién vino? Porque usted no lo está viendo, pero está escuchando. Pero entonces en esta escena en el huerto del Edén, Dios está llamando a Adán por su nombre. Y es que escuchan la voz. Y en lugar de que le diera gusto, le dio miedo. Qué tremenda situación, ¿cierto? Es como cuando papá llega a la casa y los hijos se portaron mal. En lugar de que les dé gusto, les da miedo. Entonces el Señor hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando ellos escuchan la voz de Dios, les da miedo y van y corren y se esconden entre los árboles. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar en cuál árbol se escondieron? ¿En cuál usted se escondería? ¿En cuál? ¿Acaso no se hubieran escondido en el árbol más frondoso? ¿En el árbol que más los escondiera? ¿En el árbol que más los protegiera? ¿Sí o no? Buscaron el árbol más frondoso en medio del huerto, cual los protegiera, los escondiera de Dios.
Sigue diciendo el verso 8. Y Dios se paseaba en el huerto al aire del día, al atardecer, cuando la brisa está cayendo, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios estaba buscando localizar a Adán? ¿Acaso Dios quería saber en realidad dónde se había escondido Adán? Dios no buscaba localización. Lo que Dios estaba buscando era comunión. Es por eso que Jesús vino, para que la comunión que se había roto con Dios fuera restablecida. ¿Sabe lo que sucedió en la cruz del Calvario? Cuando Jesús exclamó la última frase, o una de las últimas frases en la cruz del Calvario, la penúltima, porque la última fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la penúltima que dijo: consumado es. He pagado el precio por la redención de la humanidad. Cuando Jesús dijo esas palabras, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Pero cuando nosotros escuchamos la historia del velo del templo, pensamos que el velo es lo que a nosotros le llamamos un velo. En realidad no era un velo, era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero no era cualquier cortina. Esa cortina pesaba más de 300 kilos. Y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba separando la comunión entre Dios y los hombres. Cuando Jesús dice consumado es, ese velo se rompe de arriba hacia abajo, no de abajo para arriba. Eso quiere decir que Dios fue el que rompió ese velo y ahora quedaba libre el acceso para poder comunicarnos con Dios, para poder tener comunión con Dios, para acercarnos a Dios en lugar de lo que hizo Adán, que fue y se escondió. Ahora, a través de Jesús se rompe el velo y ahora dice el escritor a los hebreos: podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro en el día malo. Entonces Dios no estaba buscando una localización de Adán. ¿Usted se ha puesto a pensar quién inventó el GPS? ¿Sabe qué es el GPS? El GPS es el GPS. El GPS es el localizador. Pues imagínense si los hombres somos hechos a la imagen de Dios y semejanza. Dios le dio a alguien la creatividad. Dios tiene el GPS de cada uno de nosotros. Él sabe dónde estamos y no solamente sabe dónde estamos, sabe lo que hacemos donde nadie nos ve. Nosotros a través del GPS podemos localizar cualquier dirección, podemos localizar a algún ser querido. Si en el celular le ponemos el GPS o el localizador, ¿verdad que sí? Lo podemos localizar, pero no podemos ver qué está haciendo. Dios en su GPS nos localiza donde quiera que estemos, y no solamente nos localiza donde quiera que estemos, sino que Él sabe exactamente lo que estamos haciendo, y no solamente sabe lo que usted y yo estamos haciendo, Él sabe lo que estamos pensando. Y no solamente Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos tramando. De ese tamaño es nuestro Dios. ¿Qué le parece?
Por eso nuestro Dios es imposible de comprenderlo. Y la gente se hace la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Si hubiera alguien que hizo a Dios, dejaría de ser Dios. No fuera Dios. Entonces el Señor pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No porque el Señor buscaba localización, sino porque Dios está buscando comunión. ¿Qué Dios está buscando? Comunión, no localización. Dios iba al encuentro de aquel hombre que había fallado, de aquel hombre que había pecado, de aquel hombre que había desobedecido. Dios se acercó a él, pero él le cerró la puerta. Dios se acerca a nosotros, pero nosotros le cerramos la puerta. Dios se acerca a nosotros, pero nosotros le cerramos el corazón. Porque en lugar de que nos dé gusto de que Dios viene a nuestro encuentro, nos da miedo. Nos da miedo de que Él se dé cuenta de lo que hacemos. Nos da miedo de que Él se dé cuenta de lo que hemos hecho. Nos da miedo de que Él se dé cuenta de lo que estamos pensando o estamos tramando, cuando Él sabe todo lo que tú has hecho. Él sabía lo que Adán había hecho. Él sabía que Adán había desobedecido. Él sabía que Adán había pecado. Él sabía que Adán y Eva la habían regado. Si Dios se hubiera sentido ofendido, Él no se para en el huerto. Pero Él va al huerto al rescate de sus hijos. Y sus hijos le dan la espalda. Cuando usted ve las genealogías de Jesús, dice Lucas, y Adán, hijo de Dios. Dios va en busca de sus hijos y sus hijos le cierran la puerta. ¿Por qué cree usted que Apocalipsis 3:20 dice esto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y para saber dónde estamos en nuestro caminar, en nuestra carrera cristiana, vamos a leer allí en Apocalipsis una lectura. Pero vea esto, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Adán responde, Adán ha cerrado la puerta de su corazón y Eva. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántos aquí se estarán escondiendo de Dios? ¿Cuántos aquí tendrán miedo en tener un encuentro personal con Dios? ¿Sabe?
Hay gente que no le gusta venir a la iglesia, a la congregación, al templo, porque escuchan la voz de Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, Dios nos confronta. Pero no para avergonzarnos. Dios no nos confronta para humillarnos. Dios nos confronta para levantarnos, para perdonarnos. El propósito de la confrontación cuando escuchamos la voz de Dios es para que nos arrepintamos y podamos ser restaurados. Sin arrepentimiento no puede haber restauración. Entonces, como la gente ama su estilo de vida, como la gente ama su pecado, no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su estilo de vida. Entonces llegan el punto donde el diablo les dice: ¿a qué vas al templo? Te van a decir, fíjese lo que el diablo les dice, te van a decir que estás mal. Como el diablo tuerce las cosas. Dios no le dijo a Adán: ¿estás mal? Dios solamente le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sí o no? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó eso? Yo no te lo enseñé. Entonces, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, mucha gente no quiere ser confrontada. Y entonces en eso, como no quieren ser confrontadas, hay muchas iglesias light, donde le van a enseñar que usted es un varón próspero y Dios lo ama, así como usted vive con su pecado, no se arrepienta, Dios lo entiende, Dios lo comprende y viven así. Viven así, engañados, porque cuando toque la final trompeta, cuando se toque la final trompeta, el que no vive en santidad, pues no va a ser transformado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora es un mensaje que no se predica, a la gente no le gusta que les diga a uno que tiene uno que vivir en santidad, que tiene uno que dejar su pecado, que tiene uno que dejar su estilo de vivir, porque si uno no deja su estilo de vivir, pues usted solamente se está engañando. Viene uno a la iglesia y se me fue la palabra, conforta su conciencia, consuela su conciencia. Y usted dice: yo ya fui a la iglesia, yo ya oré, yo ya alabé a Dios, yo ya ofrendé, yo ya diezmé, yo ya ayuné, yo ya hice esto, yo ya cumplí. Y no se trata de eso, Dios busca comunión. Por eso Dios nos pregunta ahora a nosotros: ¿dónde estás tú? Así como le hizo la pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Dios nos hace la pregunta a nosotros: ¿dónde estamos? Y para poder ver dónde estamos, en qué etapa de nuestra carrera cristiana estamos, tenemos que ir a lo que nos revela la Biblia, la radiografía de la iglesia del siglo XXI. ¿Quiere ver cuál es la radiografía de la iglesia del siglo XXI? Dios nos revela todo, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3 está la radiografía de la iglesia del siglo XXI. Y creo que todos sabemos lo que es una radiografía. Creo que todos sabemos para qué se utiliza las radiografías, ¿cierto? De pronto alguien tiene algún problema físico y cuando no se soluciona, tratan de solucionarnos con medicamentos y esto y aquello, ¿verdad? Pero cuando no, entonces ya va más profundo, se va más profundo y entonces le sacan una radiografía. Y si en la radiografía
no sale la situación o el problema por la cual está atravesando esa persona, lo mandan a un MRI. El MRI son las resonancias magnéticas, que es más profundo todavía que una radiografía. Bueno, pues vamos a ver el MRI de Dios. Cómo Dios ve la iglesia, o más bien no cómo ve la iglesia. En realidad no es cómo Dios ve la iglesia, sino es cómo está la iglesia. El estado actual de la iglesia del siglo XXI. Apocalipsis capítulo 3. Y mire curiosamente, si usted así lo quiere ver, curiosamente, capítulo 3 del Génesis, Dios hace la pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Curiosamente, capítulo 3 de Apocalipsis, el principio y el final, el primer libro de la Biblia, el último libro de la Biblia. En el primer libro está la pregunta: ¿dónde estás tú? En el último libro nos narra Dios la condición de la iglesia del siglo XXI. Versículo 14. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Hay 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias representan las 7 épocas que la iglesia a través de los siglos ha atravesado, ha experimentado. Así es que la iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, y conforme van pasando los siglos en la historia humana, la iglesia estuvo atravesando por diferentes etapas. Y hoy en el siglo XXI, en la iglesia que usted y yo nos tocó existir, vivir, esta es la resonancia magnética, como nos revela Dios cómo está la iglesia de hoy. Y dice, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí, Jesús está presentándose como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces notemos primero cómo Jesús se presenta a la iglesia actual, a la iglesia moderna. Primero lo vemos como el Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. La Biblia dice, Pablo habla en Corintios y dice, porque en Cristo todas sus promesas son sí y en Él amén. O sea, Jesús está presentándose a la iglesia de nuestros días como el amén. Hoy la iglesia, ¿por qué Jesús se presenta como el amén? Porque hoy la iglesia, como dice una cosa, dice otra. No se sostiene en sus palabras. Es fácil para los cristianos hoy en día ser cristianos camaleones. Con los que dicen malas palabras, pues yo también le entro a las malas palabras. Con los que toman, pues yo también le entro a los que toman. Con los que levantan las manos, pues yo también levanto las manos. Cristianos camaleones. Fíjese cómo Jesús se presenta como el amén. Y luego, número 2. He aquí el amén, el testigo fiel. Ahora lo que más vemos en la iglesia moderna
es la falta de fidelidad. Falta de fidelidad. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, Pablo le escribe a Timoteo y dice, Timoteo, si fuésemos infieles, Dios permanece siendo fiel. ¿Qué es la fidelidad? ¿Se acuerda Sadrach, Mesach y Abednego? Nabucodonosor levantó un ídolo de 30 metros de alto y todo el mundo tenía que adorarlo, y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando tocaron los instrumentos musicales todo el mundo tenía que adorar, pero Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron. Aunque su fidelidad costara sus vidas, aunque su fidelidad costara su trabajo, ellos permanecieron fieles. ¿Cuántas veces nosotros, por no perder el trabajo, por no perder la amistad, por no perder la familia, no nos interesa serle fiel a Dios? Por la presión de grupo, por la presión familiar. Y ahí te insisten, es una copita, hombre, pues ¿qué tiene? Nada que ver. Jesús tomaba vino, ¿a poco no? Y perdemos la fidelidad. Por eso Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a Dios y no las ha cumplido? Cuando estamos en el hoyo, Señor, yo te prometo, yo te juro, yo te aseguro. Salimos del hoyo y las promesas que hicimos, ¿dónde quedaron? Es la iglesia de hoy en día. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús dice aquí, soy el principio de la creación de Dios. Ahora nuestra sociedad, que además hay cristianos, pastores, ministros, que creen que los hombres venimos del chango, que creen en la evolución del hombre. ¿Qué les parece? Y son predicadores y tienen iglesias con miles y enseñan todas esas tonterías. Que no nomás Dios creó al hombre, sino que también el hombre ha ido progresando, ha ido, ¿cómo se dice? Evolucionando. Y sabe que el hombre no ha ido evolucionando, hemos ido para atrás, retrocediendo. En lugar de ir buscando más a Dios y parecernos más a Dios, nos parecemos más al mundo, nos parecemos más al diablo. Y Jesús lo dijo, fue muy claro. Les dijo a los judíos que ellos se ufanaban y presumían de que eran hijos de Abraham y que eran descendencia del amigo de Dios. Un padre tenemos, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo, las obras del diablo hacen. Yo no lo digo, pero este evangelio no se predica, en las iglesias no se predica, porque la iglesia está conforme, y aquí estamos viendo la resonancia magnética, cómo está la situación de la iglesia. Sigue diciendo, dice esto, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que no somos ni tan ni muy.
no somos tan malos, pero tampoco somos muy buenos. ¿Cuántas veces se ha comparado con los demás? Yo no soy como fulano, bueno, no soy perfecto, pero no soy tan salido, ni frío, ni caliente. ¿Por qué no se compara con Jesús? ¿Por qué siempre se compara con los más débiles que usted? Porque somos tibios, no somos calientes, no somos fríos. El caliente le sirve a Dios en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración. Eso dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13 dice que debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, pero no somos constantes en nada, en nada. O sea que no somos calientes. Y si no somos calientes, fervientes en el espíritu, no le agradamos a Dios. Yo no lo digo. El mensaje a la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, fue este: conozco tus obras, que trabajas mucho por mí y haces esto y te has esforzado, pero tengo contra ti una sola cosa: has perdido tu primer amor. Perdiste el fervor, por tanto arrepiéntete, para que ninguno tome tu corona. O sea, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero sin el amor, sin el primer amor, somos tibios, porque lo hacemos por costumbre, lo haremos por responsabilidad, lo haremos porque lo tenemos que hacer, pero no porque hay un amor ferviente por el Señor. Entonces, como no eres caliente ni eres frío, dice Jesús, ojalá y fueses frío, porque el frío sabe que está perdido y puede arrepentirse. El tibio piensa que está bien y está bien mal. Tiene una conciencia adormecida, pensando que está bien y está mal, porque nos han hecho creer que si venimos a la iglesia estamos bien, si venimos a la iglesia ya cumplimos. Pero imagínense, si los que venimos a la iglesia estamos en riesgo, ¿qué cree que los que no vienen a la iglesia cómo estarán? Porque a veces venimos a la iglesia a nuestro cuerpo, pero nuestro corazón y nuestra mente no está aquí. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Ahora, si viniendo corremos ese riesgo, ¿qué los que no vienen? Así es que no se vaya por eso pensamiento que el diablo le trajo, entonces no voy a la iglesia. Pues va a estar peor, porque si viniendo hay riesgos, sin venir estamos fritos. Entonces dice Jesús, ojalá y fueras frío, pero si fueras frío te dieras cuenta de tu condición, que estás perdido. Si fueras caliente, tuvieras un espíritu ferviente sirviendo al Señor. Pero pues no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es algo que Dios no puede tolerar. La tibieza espiritual es donde la iglesia de hoy, del siglo XXI, se encuentra. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo.
Usted ve a la gente que vive como vive. Gloria a Dios, hermano. Ah, también la iglesia sí, pero usted ve sus frutos, a ver si se ve que son frutos de un hijo de Dios. No, pero todo el mundo es cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo cambió la estrategia. Al principio, el diablo echaba a los cristianos a los leones. Y cuando los echaban a los leones, le decían: te damos la oportunidad de que tú digas que todo lo que has enseñado es mentira. Y si tú dices eso, salvas tu pellejo. Y ellos decían: todo lo que yo he dicho es verdad. Lanzaban los leones y se los tragaban, los devoraban. Pero por ese testimonio, Jesús dijo: les voy a dar poder para que sean testigos, mártires. Por ese testimonio se convertían cientos, porque veían que ellos no negaban su fe, eran fieles y verdaderos. Y entonces la gente se convertía. Entonces el diablo cambió la estrategia. Entre perseguía a los cristianos, se convertían más. Mataba a los cristianos, se convertían más cristianos por el testimonio, por la fe de aquellos que no negaban su fe. Entonces el diablo cambió la estrategia. Hoy vamos a hacerles creer que todos son cristianos, que todos son hijos de Dios. Háblele a cualquier persona de Cristo y verá que le va a decir: yo también soy hijo de Dios. Cuando a usted le digan, cuando usted esté evangelizando y le digan que también él es hijo de Dios, hágale esta pregunta, la prueba de los 64,000. ¿Por qué eres tú hijo de Dios? ¿Y sabe lo que le van a decir? Todos somos hijos de Dios porque Dios nos hizo. Eso demuestra que no son hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios necesitamos recibir a Jesús en el corazón y arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo como nuestro Señor. Romanos 9, 10, Juan 1, 12. Entonces la gente piensa que porque Dios nos crió, porque venimos de que Dios nos hizo, eso nos hace hijos de Dios. Eso no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es invocar el nombre de Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador, recibirlo. Y todo el que confesare, invocare su nombre, será salvo. Eso dice Romanos 10, 9 y 10. Entonces Satanás cambió la estrategia. Todos son hijos de Dios. Por eso todos viven como viven y todos dicen tener la verdad. Todas las iglesias dicen tener la verdad. ¿O me equivoco? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Todas dicen tener la verdad. Pero Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos, por tu manera de hablar, por tu manera de conducirte, por tu manera de hacer las cosas, se ve si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Entonces, sigue diciendo Jesús: por cuanto no eres frío, no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Seguimos. Porque tú dices, fíjese qué es lo que dice la iglesia de hoy: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo viven los cristianos de hoy? Si tienes que comer, vestido, carro, casa, trabajo, estoy bendecido, tengo todo. ¿Y eso qué hace? Hace creer a la gente que porque tiene vestido, tiene casa, tiene carro, tiene trabajo, tiene comida, le hace creer que está bien. Me he enriquecido, soy próspero. ¿Y quién le dijo a usted que los prósperos y ricos quiere decir que Dios está con ellos? ¿Quiere que se lo demuestre con la Biblia? Se lo voy a mostrar. La riqueza,
la prosperidad, la abundancia no es símbolo ni significa de que usted esté bien con Dios. Lucas capítulo 16. Porque muchos creen en la iglesia hoy en día, me he enriquecido, soy próspero, tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo una buena familia y tengo todo bueno. Vamos a ver si eso es símbolo de que usted está bien con Dios. Si es sinónimo de que usted está bien con Dios. Está ahí en Lucas 16, nos habla Jesús de un hombre rico y de un hombre pobre, Lázaro. Uno era rico y el otro era un mendigo que no tenía ni en qué caerse muerto, no tenía ni qué comer. Y el rico hacía fiesta, banquete todos los días. Y Lázaro, el mendigo, deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico, y el rico, en lugar de dárselas al necesitado, se las daba a los puercos o la tiraba a la basura. Y los dos murieron. Lázaro, el mendigo, ¿qué cree? No tenía que comer ni en qué caerse muerto y era cristiano. Y estaba Dios con él y no tenía que comer. ¿Por qué usted, el diablo le hace creer que si usted no tiene que comer es porque Dios no está con usted? ¿Quién le dijo esa barbaridad? ¿Quién le dijo a usted que por los problemas que usted tiene Dios no está con usted? ¿Por qué cree esas ensartas de mentira? ¿Sabe por qué cree eso? Porque ahora la iglesia, el evangelio que hoy se predica es lo que se enseña. Que si usted tiene, si usted es próspero, buena casa, buen carro, buena familia, buen trabajo, es porque Dios está con usted. No es así. Te lo estoy demostrando con la Biblia, no con historias. El rico tenía mucha lana. Todos los días hacía banquete, fiesta. El pobre, que era cristiano, que no tenía ni qué comer, se murió, y aparte no tenía que comer, no tenían que caerse muerto. Estaba enfermo. Los perros del barrio llegaban y le lamían las llagas. Y era cristiano, temeroso de Dios. ¿Dónde está el Dios que quiere la felicidad de los hombres? Dios no quiere la felicidad de los hombres, o no es la prioridad, es más bien la palabra. La prioridad de Dios no es tu felicidad, no es tu prosperidad. La prioridad de Dios es la redención de la humanidad. La prioridad de Dios es que en cada uno de nosotros se haga su voluntad. Entonces, Lázaro, enfermo, sin qué comer, ni en qué morirse. ¿Sabe cuándo murió? ¿Qué hicieron con su cuerpo? ¿Sabe lo que pasó con el cuerpo de este temeroso de Dios, de este cristiano? Se lo tragaron los perros, porque lo tiraron al basurero. No lo enterraron en una fosa común, ¿no? En ese tiempo, a la gente homeless que morían en la calle, los echaban al basurero. Algema, donde esa palabra Jesús lo usó cuando dijo que en el infierno el gusano y el fuego no muere. En el basurero era exactamente eso. Siempre estaba humeando y siempre lleno de gusanos por toda la putrefacción. Y allí fue a parar Lázaro. Se lo comieron los perros.
Y el rico le hicieron el funeral en Perches cuando murió, pero abrió sus ojos en el infierno. El temeroso de Dios, el cristiano que no tenía qué comer, enfermo, que se lo tragaron los perros en el basurero, abrió sus ojos en el seno de Abraham en el paraíso. Así es que yo le pregunto, ¿la riqueza, la abundancia, la prosperidad es sinónimo de que Dios está con nosotros? ¿Se fija que no? Pero la iglesia de hoy dice esto: me he enriquecido, no tengo falta de nada, tengo buena casa, buen carro, buen trabajo, buena familia, de ninguna cosa tengo necesidad. Dígame si eso es lo que nos dicen los cristianos de hoy en día. Tienes buen carro, buena casa, buen trabajo, buena familia. Dios está contigo, bendito de Jehová. Sin embargo, Dios sigue haciendo la pregunta: ¿dónde estás tú? Y luego mire lo que dice, eso es lo que dice la iglesia. Ahora veamos lo que dice Jesús, el testigo fiel. La iglesia dice: de ninguna cosa tengo necesidad. El testigo fiel dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de la iglesia. Desventurado. O sea que usted, la iglesia, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia en general, en todo el mundo. En todo el mundo. Y en cada congregación hay esta iglesia. En cada congregación en todo el mundo hay de esta iglesia. Es por eso que nosotros debemos de examinarnos dónde estamos nosotros, en nuestra carrera, dónde estamos parados. Entonces Jesús dice: y no sabes que eres un desventurado. Un desventurado es una persona desgraciada. Una persona desgraciada es una persona, no es miserable, porque aquí también el Señor habla de miserable. Falta, es una persona falta del todo, de todo el bien de Dios, de toda la gracia de Dios. Ahí está el rico. ¿A dónde fue a parar? Al infierno. Tenía todo aquí en la tierra, pero era un desventurado, no tenía la gracia de Dios, no tenía la bendición de Dios. Tener dinero no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es mucho más que tener dinero. La bendición de Dios es mucho más que tener abundancia. La bendición de Dios es más que ser próspero, es más que eso. O sea, si usted puede, o la gente puede tener dinero y abundancia y prosperidad, si no tiene paz, si no tiene gozo, si no tiene vida eterna, de nada sirve eso. ¿Por qué cree que la Biblia dice que su misericordia es mejor que? ¿Es mejor que? ¿Qué tenía Lázaro? ¿La misericordia o la riqueza? La misericordia de Dios. No tenía ni qué comer, no tenía ni salud, pero tenía la misericordia de Dios. Y al final cosechó lo que tenía. Entonces Jesús dice: y no sabes que eres un desventurado. O sea, sin ninguna gracia, la bendición de Dios no está sobre ti, aunque tengas abundancia. Eres un miserable. Nosotros, ¿a qué le llamamos miserable?
Un miserable es una persona que vive en la miseria. ¿Pero qué es la miseria? ¿Sabe yo cómo le digo a la gente miserable? Le digo gente piojo. Es piojo. ¿Cómo es eso? Nosotros llamamos miserable cuando esperamos de cierta gente una cierta reacción y salen con una baba. Entonces, ¿qué decimos? Mira qué miserable, es piojo. Los piojos son miserables. Viven en la miseria, tienen una mente de miseria. Es lo que está diciendo el Señor. Y no te has dado cuenta que eres un miserable. O sea, tienes riqueza, tienes abundancia, tienes buen trabajo, pero reaccionas como un miserable. Vives como un miserable, en la miseria. Vives como si no tuvieras. Das como si te doliera. Eso es un miserable. A eso es lo que nosotros llamamos miserable. A uno que da como si le doliera. Es miserable. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo, tienes todo, pero eres un desventurado, eres un miserable. ¿Qué más dice? No se asuste que estamos hablando de la Iglesia Universal, no de esta iglesia. Eres pobre. Eres pobre. Cuando está hablando Jesús de estas cosas, hermanos, no está hablando de cosas materiales, está hablando de su relación de la iglesia con Dios. ¿Sí me explico? Cuando dice eres desventurado, o sea que no tienes la gracia de Dios, eres un desgraciado, sin gracia de Dios, eres un miserable para con Dios, eres un pobre para con Dios. O sea, tú te ves rico porque tienes buen trabajo, la iglesia, estoy hablando de la iglesia, buena posición, buen estatus económico. ¿Sí me explico? Y la gente se cree que ya por eso Dios está con ellos. Dios dice, eres pobre, delante de mí eres un pobre espiritual, pero no como el pobre que habló Jesús en Mateo capítulo 5, donde dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece ser, o parecería que está hablando de la misma pobreza. Es sí y no. Cuando usted reconoce que es pobre delante de Dios, entonces usted abre su corazón para recibir lo que Dios tiene para usted. Pero Jesús le está diciendo a esta iglesia que cree que Dios está con ella, que cree que Dios lo apoya, que Dios lo respalda, porque se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. Entonces piensan que esa es la bendición de Dios, pero Dios le dice, eres un pobre. No solamente eres un pobre, desventurado, sino que Él también le dice que eres un ciego. Estamos hablando de cosas espirituales. Eres ciego espiritualmente. O sea, no alcanzas a mirar la verdad. No alcanzas a ver la verdad. ¿Por qué? Tengo dinero, buena posición, buen trabajo, buena casa, buena familia y bueno, entonces, si tenemos todo eso, se la voy a voltear. Eso no nos debería de motivar de servirle al Señor con un espíritu ferviente.
Pero en lugar de motivarnos a servirle al Señor, caemos en la complacencia y en el descuido de que todo está bien porque tengo yo la bendición de Dios. Cuando debería de eso provocarnos a servirle al Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios tiene el poder para quitárnoslo. Lo hizo con Job. Y Job era multimillonario. Y en un solo día Dios lo dejó en la miseria. En un solo día. ¿Lo podrá hacer con nosotros? Claro que lo puede hacer. Así es que dice el Señor a la iglesia de hoy en día: eres ciega. Y no solamente eres ciega, estás desnuda. O sea que la sangre de Jesús no nos ha cubierto. Cuando tú lees el Apocalipsis, dice la Escritura: bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Pero cuando nosotros no lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, es entonces que nosotros empezamos a escudarnos en nuestras propias obras. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dice el versículo 11 que leímos en Génesis: tuve miedo y me escondí. Pero el versículo 7 dice que ellos se cubrieron, tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y acá dice Apocalipsis: eres una desnuda. ¿Tú crees que porque tienes influencia, porque tienes poder, porque tienes economía, yo estoy contigo? No, eres desventurada, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y todo esto son cosas espirituales, porque las cosas materiales usted no se las va a llevar cuando muera. ¿Quién se va a llevar el buen carro a la tumba? Ahora, no quiere decir que Dios esté enojado y molesto porque tengamos un buen carro. No me malinterprete. ¿Quién se va a llevar su buena casa a la tumba? Pero si usted va a la tumba desnudo, ciego, desventurado, miserable y pobre, ¿a dónde cree que va a ir a parar? ¿A dónde va a parar el rico? El rico tenía todo aquí en la tierra, pero era un miserable, un desventurado, un ciego, un pobre y un desnudo, y fue a parar al infierno. No tenía nada espiritual, tenía todo lo material, tenía todo lo físico. Y es lo que hoy la iglesia del siglo XXI se ha enfocado, en tener lo físico, en tener lo material, y no nos ha interesado lo espiritual. Hemos descuidado lo espiritual por lo material. Hemos cambiado lo eterno por lo pasajero. Nos preocupamos tanto en nuestra apariencia personal. Y se los digo y se los seguiré diciendo. Se la pasan gente horas en el espejo. Horas y horas en el espejo. Y no pueden durar media hora buscando a Dios en oración. Pero en el espejo pueden durar horas. ¿Por qué? Porque le dan más importante a su cuerpo físico que al que habita en el cuerpo. Y así vive la iglesia hoy en día. Aquí no, en otras iglesias. Por lo tanto, yo te aconsejo, ya me voy rápido. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rica, vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces lo que el Señor está diciendo ahora, yo te aconsejo, enfócate en tu vida espiritual. Compra oro de mí refinado. ¿Qué es comprar oro de Dios refinado? Busca el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios vale más que el oro y más que mucho oro afinado, dice Salmo 19. Su palabra. Entre en la palabra del Señor, busque la presencia del Señor. Ese es oro refinado, o sea que no es oro de 10 quilotes. Es oro refinado, oro bueno, oro caro. ¿Por qué? Porque a la hora de morir, hermanos, es lo único que vamos a tener. Lo que hayamos conquistado en nuestra vida espiritual, no lo que hemos conquistado en lo material. En lo material usted no se va a llevar un título universitario, ni los 5 carreras y maestrías y doctorados que conquistó. Qué bueno, le sirven aquí para la vida física, material, está bien, pero no descuide su vida espiritual. Entiéndalo, por favor. Entonces Jesús dice, les recomiendo, compren oro refinado de mí, o sea, mi presencia, para que sean ricos. Porque las riquezas materiales les sale alas, en cualquier momento se van. Pregúntele a Job. Para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son las vestiduras blancas? Son nuestras obras lavadas en la sangre del Cordero. Cuando nosotros tenemos obras, mucha gente dice, no, yo ayudo a la gente y hago esto y hago aquello. Está muy bien, pero si no lo hace bajo el contexto correcto, la Biblia dice que son obras muertas. ¿Qué es hacer obras muertas? Obras buenas que son obras muertas delante de Dios. Cuando yo hago obras buenas para que Dios me perdone, para demostrar que no soy tan malo, esas obras no sirven de nada. Mas si soy lavado con la sangre de Jesús, hago las buenas obras que dice Efesios capítulo 2 versículo 10, que fuimos predestinados para andar en buenas obras para la gloria de su nombre, no para ser salvos ni para agradar a Dios, sino porque somos salvos y queremos hacer su voluntad. ¿Me entiende? Hay gente que no le interesa hacer la voluntad de Dios, pero están llenos de buenas obras, y con sus buenas obras se van a ir al infierno, porque son obras muertas, no tienen vida. O sea que lo que yo haga, si no lo hago con la motivación correcta, no sirve. Tiene que ser con la motivación correcta. Vestido con vestiduras blancas. El único que puede darnos vestiduras blancas es el poder de la sangre del Cordero, porque nuestra vida está manchada de sangre, rojo como el carmesí. Vea Isaías capítulo 1 verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Léalo, abra por favor Isaías 1:18. ¿Ya lo tiene? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El único que nos puede dar esas vestiduras blancas es la sangre de Jesús, porque estamos manchados. Nuestro pecado es rojo como el carmesí, como aquí lo dice, son rojos como la grana.
Pero si venimos y confesamos nuestros pecados, Él los va a limpiar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice: compren de mí vestiduras blancas para que no se vea su vergüenza de su desnudez, y se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos a la verdad, a la realidad que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo dijo que en los posteriores tiempos vendrían días difíciles. La iglesia está confundida, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Tantos cristianos que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Cuántos cristianos usted cree que votan por los gobiernos de izquierda? Ciegos. ¿Sabe qué son los gobiernos de izquierda? Los que aprueban el aborto, los que aprueban la homosexualidad, los que aprueban la drogadicción, los que aprueban todo lo que Dios reprueba. Y cientos y miles de cristianos votando por esa basura. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque están ciegos. Un cristiano, un verdadero cristiano no puede aprobar lo que Dios reprueba. Así de sencillo. ¿Sabe qué dicen en Estados Unidos? Pero Trump es esto. Sí, es eso y es aquello, y comete muchos errores, sí. Pero no aprueba lo que Dios desaprueba. Y con sus errores y sus fallas, trata de hacer lo correcto. Todos se van a equivocar, todos. Pero yo no puedo apoyar a aquel que se levanta contra Dios. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Y por qué la iglesia aprueba todo eso? Porque es una bola de ciegos. Y no estamos hablando de que nosotros somos mejores, no. Es de que es la situación de la iglesia. Una iglesia sin fuego, una iglesia materialista, una iglesia muerta, ciega, miserable, desventurada y pobre. Pero como tienen buen trabajo, buenas entradas económicas, buena casa, buen carro, buena posición, creen que eso es Dios. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Y nos tenemos que enfrentar a eso, hermanos, nos guste o no nos guste. Jesús no nos prometió un lecho de rosas. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y si Él venció el mundo, también nosotros podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con esto ya voy a concluir. Para que no se cubra tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero dicen que Dios no castiga. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús castiga o no castiga? Dice que Él lo hace a los que aman. Cuando el Señor nos llama la atención y nos aprieta las tuercas, es porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Es porque no quiere que nos perdamos. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Ve pues, sé celoso y arrepiéntete, porque aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él fue al huerto y Adán le cerró la puerta. Hoy Dios nos está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quiere decir esto? ¿Quieres seguir en tu fantasía de cristianismo victorioso?
¿O quieres abrirle la puerta de tu corazón a la verdad, a Jesús? Él se presentó como el amén, el testigo fiel y verdadero, no como la fantasía que se nos ha predicado, un evangelio de prosperidad, un evangelio de abundancia. Todo eso viene a su tiempo, pero cuando ponemos en primer lugar a Dios. Cuando usted está consciente que lo que hace es para agradar a Dios. Póngase sobre sus pies. Aquí hay un altar, hermanos. Dios te pregunta hoy en día, ¿dónde estás tú?